Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, bienvenido, tanto tiempo sin verlo. Pero por favor, la responsabilidad para ello era suya, señor. Absolutamente. Estaba acá. Sí, absolutamente. Por eso digo que estaba esperándolo. Por eso digo que es un gran Pero placer felizmente verlo. estás de vuelta. Alberto, ayer me topo con un tuit de Carlos Gajardo Pinto. Dice que en el mismo día la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Rossi por las boletas falsas, que la Fiscalía Nacional Económica acusó falta de competencia y abultados sueldos de notaría. Pero el que más me llamó la atención fue este que dice: Contraloría declara ilegal oficio de impunidad del Servicio de Impuestos Internos. Sobre todo, máxime, teniendo en cuenta que el 20-21 de abril Alberto Mayol pidió al Contralor revisar el actuar del director del Servicio de Impuestos Internos. Sí, efectivamente. Es que, a ver, el tema de impuestos internos, estábamos conversándolo antes, viene arrastrándose gravemente hace mucho tiempo. Ojalá fuera que un solo director. El problema es que hemos tenido una seguidilla de acontecimientos. Rafa recordaba en el intermedio el caso de Johnson, el perdonazo de los $110 millones a Johnson para que fuera comprable. Y como decía Ignacio, el argumento que se dio es para evitar la pérdida de empleo de esos trabajadores. Hay que fomentar la economía, el pleno empleo. O sea, yo no recuerdo que para el cierre de Lota haya habido tanto interés claro. en ayudar a la reconversión productiva de la zona, sino que sencillamente se le cerró. Pero resulta que aquí había que, para evitar que esas personas pierdan el empleo, entonces había que perdonar $110 millones de dólares en deuda tributaria. A ver, la seguidilla de acontecimientos involucra que las campañas presidenciales y las campañas políticas y los políticos sin campaña, incluso que fueron financiados por empresas, no están siendo investigados porque el Servicio de Impuestos Internos no presenta querellas. Se transformó en parte del movimiento de impunidad. Porque supuestamente solo el Servicio de Impuestos Internos puede definir de manera relativamente arbitraria, podría definir la posibilidad de cuándo hacer una querella y cuándo no. Claro. Pero el Contralor dijo el año pasado, en respuesta a el requerimiento que le hicimos, dijo que no era así. Dijo que toda decisión del Servicio de Impuestos Internos debía evitar ser arbitraria o mañosa y que por tanto tenía que tener un fundamento razonado. Entonces yo le escribí por transparencia, le solicité al director del Servicio de Impuestos Internos que explicara entonces por qué las siguientes 8 empresas, cada una detalladamente con su RUT correspondiente, ¿ya?, explicara por qué cada una de esas empresas se había evitado investigarla, no había iniciado ninguna querella, razonadamente. Explique cuál es la razón, no estaba pidiendo nada más, solamente díganos por qué para esta empresa y para esta otra y para esta otra por separado, porque no pueden ser que uno justo le calce la misma razón para todas, ¿ya? Entonces, la respuesta que dio es que no había ninguna obligación de fundamentar esos hechos. El gato mío lo pasé cuando quiero. Cosa que ya había dicho el Contralor. Pues bien, ahora el Contralor trata de seguir abriendo puertas. El Contralor en esto no puede hacer mucho más que abrir la puerta, porque el Contralor no es un tribunal que pueda mandatar a que tú le entregues ciertas cosas. Pero puede dar la alerta, ¿no? Pero da la alerta, y lo que dice es: miren, se había trabajado con un mecanismo de prescripción de carácter administrativo, es decir, se había trabajado con una prescripción que es más corta, que es de 3 años, y como aquí están involucrados temas que podrían ser de carácter civil o penal, ¿verdad?, y no administrativo, por ejemplo, cohecho, no corresponde ese nivel de prescripción. Y por tanto se tendría que estar en disposición de investigarse hasta 5 años. O sea, lo que le está diciendo es: el director del Servicio de Impuestos Internos no puede definir la prescripción de 3 años cuando hay eventuales delitos cometidos. Exactamente. Entonces, frente a eso, cambia el mono, pero se requiere que el Servicio de Impuestos Internos cometa la acción de efectivamente entonces generar la investigación, o que un tribunal defina que efectivamente el tiene derecho el tribunal, una fiscalía, qué sé yo, a abrir un caso. La fiscalía. Por su cuenta, que era una tesis que sostenía el mismo Carlos Gajardo en su momento. Decía, nosotros sí tenemos, cuando tenemos evidencia de delito, tenemos el derecho a abrir el caso, porque no puede ser que el Servicio de Impuestos Internos
no puede bloquear juicio, la ley no dice eso, que pueda bloquear posibles investigaciones, pero lo que se interpreta es que efectivamente sí lo tiene ese derecho, sobre todo por gente como el fiscal Abbott. Entonces aquí tenemos una maraña de actores que se mueven unos por un lado y los otros para el otro, y los que se mueven para un lado y que se vienen moviendo para un lado hace rato, ¿ya? En general han ido ganando, pero los otros han abierto puertas. Entonces todavía el conflicto está en un cierto estado de latencia, pero se podría avanzar más. Ahora, esto requiere que efectivamente muchos actores sociales, políticos, efectivamente ingresen en este tema, porque es un tema relevante. Por ejemplo, esto tan arbitrario que Marco Enríquez Ominami, ¿ya? Está siendo investigado y se abrió el caso. Está siendo investigado por el mismo caso por el cual el presidente de la República no está siendo investigado. SQM. Las platas de SQM. Acordemos que el señor Piñera pagó platas de campaña. Ah, es cierto. Con platas de SQM. Es cierto. Y pagó no solo platas de campaña, pagó platas de sus empresas. Lo que ya es un delito empresarial. Claro. O sea, pagó plata que Chilevisión le tenía que pagar a su ejecutivo con plata de campaña que le estaba donando SQM, plata de campaña atrasada que le fue a cobrar después a Ponce Lerú porque ya era presidente. Tenía un saldito a favor y fue y le dijo, oye, pero que en realidad no eran plata de campaña, sino que se transformaron en plata de campaña como una donación, porque él lo llamó siendo presidente y le dijo, oye, me dejaste fuera de la cascada. Entonces cuando tú ves eso, ¿no? Dices, bueno, a ver, pero perdón, aquí hay un problema, ¿no? De que, claro, no pretendo que no se investigue a Marco Enrique Ominami, solo digo que hay 40 en esa misma lista con el mismo caso, y en casos semejantes hay todo un congreso. Y ahí donde Meo dice el archivo expiatorio. Exactamente. Y ahí donde tenemos Moreira que está absuelto. Y está absuelto, claro. Entonces tú dices, bueno, en medio de este escenario, y además quiero agregar que el Servicio de Impuestos Internos, en la misma época de Johnson, un año antes, ese mismo director del Servicio de Impuestos Internos fue y en una comisión del Congreso explicó que cuando le preguntaron por qué no enviaba a investigar a aquellas universidades que contrataban servicios de empresas que eran propias de ellas mismas en altísimos precios, muy por sobre el mercado, y que arrendaban inmuebles al respecto, ¿ya? Resulta que ese director dijo que eso no era un tema que él investigara, que le interesaba recaudar, por donde se querían pagar más impuestos, no había ningún problema. Esa acción se llama lavado de dinero. Claro. ¿Ya? Y es una acción que puede comprometer no solamente plata negra de acciones ilegales en el ambiente universitario, puede involucrar droga. Claro, narcotráfico. Normalmente es lo que involucra es droga o venta de armas. O venta de jugadores de fútbol, a propósito. También. O sea, una cosa insólita. ¿Sí? Ahora, pero a ver, además que eso estaba prohibido por ley, digamos, el lucro. Sí, o sea, pero y te lo pregunto porque yo no tengo ninguna esperanza. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos, y estoy hablando de su cúpula, porque no me cabe duda que el Servicio de Impuestos Internos está lleno de gente. De hecho, Marisa Navarrete no fue recontratada al Servicio de Impuestos Internos cuando denunció esto y lo llevó después al fiscal Gajardo. No me cabe ninguna duda que el Servicio de Impuestos Internos está lleno de gente que hace su pega seria y honradamente, pero en la cúpula se ha puesto un tapón para que los delitos de financiamiento irregular ilegal, financiamiento negro de la política exterior. Irregular suena como, me equivoqué de cheque, digamos. Sí. No, esto es corrupción. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos tiene un tapón administrativo para que no se investigue la corrupción. ¿Tú crees que lo que ha hecho el Contralor va a generar algún movimiento? No, abre la puerta a ciertos actores que podrían eventualmente presionar en esos caminos con una serie de recursos que en algún momento encuentren en alguna corte, ¿no? O sea, es todo un proceso, ¿no? Claro. Es todo un proceso. Donde el azar tiene algo que ver. Donde el azar tiene algo que ver y donde la perseverancia y una fe casi desquiciada ayudan mucho. Ya. ¿No? Pero evidentemente esto me recuerda a las herejías medievales. Habían dos tipos de herejías medievales, las que decían que el mundo era el infierno y las que decían que el mundo era el purgatorio.
Ya. Entonces... ¿De cuál de los hieráticos de ustedes? Entonces, el purgatorio, yo creo. Entonces, el señor Dante Alighieri resolvió el problema diciendo, pierdan todas las esperanzas, estamos todos en el infierno. Así que... Ahora, y si uno lo toma más en lo global, tenemos, como dijo Gajardo, la esperanza. O sea, no perder la fe, digamos, teniendo en cuenta que el mismo día se produce lo de Rossi. Sí. Que es auspicioso, digámoslo. Porque sí. Recuerden ustedes que cada vez que un político sale diciendo a mí la Corte me absolvió, me declaró inocente, lo que está diciendo es absuelto, me declaró inocente de un delito de evasión tributaria. Sí. No está diciendo me declaró inocente de recibir plata negra en la política. Sí. Entonces, ¿tenemos alguna esperanza? Porque además eso prescribe, las platas de donaciones políticas prescriben al año. Claro. La ley la habrá hecho alguien que recibió plata. Alguien o muchos. Alguien es. Con... O sea, es que esto es bien insólito. Mira, compara estas dos cosas, efectivamente. La prescripción de ese tipo de delito, ¿ya?, es un año. ¿Ya? Los congresistas que hacen las leyes no tienen ninguna restricción, por ejemplo, para ser, mientras son congresistas, por ejemplo, candidatos presidenciales. ¿Ya? Pueden hacer campaña mientras están recibiendo un sueldo para su trabajo del Congreso y están haciendo campaña presidencial para ir a otro poder del Estado. Claro, ¿ya? Lo vimos en la pasada elección. Pero resulta que, por ejemplo, los fiscales, por decir algo, los fiscales del país tienen que retirarse 2 años antes de su trabajo para poder ser candidatos presidenciales o candidato a diputado o cualquier candidatura a elección popular. ¿Ya? Los ministros, 6 meses. ¿Ya? Entonces me dice, ¿y cuál es la idea? O sea, ¿por qué un fiscal tiene 2 años? No, y el parlamentario sí. El parlamentario sí, pero y además a estos tipos no se les puede investigar en la práctica, porque no se les puede investigar por ese tipo de delitos, que son los delitos que más corrientemente, naturalmente, acontecen. Si eso que una cosa, dije acontecen. No acontecen. No. Fíjate que lo pensé. Es fantástico. Las maravillas del lenguaje. El lenguaje es tan rico, tan lleno mira, de variedad. Tan rico. Mira. Tan rico. No, la única respuesta posible, usted la sabe, es porque los parlamentarios son los que hacen las leyes, digamos. Exactamente. A su pero tú estás diciendo conveniencia. que la hacen a un traje a la medida. Sí. No, digámoslo en modo más bíblico, a su imagen y semejanza. Para que no se malinterpreten, ¿no? Para que se malinterpreten. Ahora, pero eso nos lleva al punto siguiente, digamos. Si no se puede investigar, si los parlamentarios son los que definen esta prescripción en un año, cuando hay posible comisión de delito. Cuando hay posible comisión de delito como cohecho, resulta que igual uno de los delitos más difíciles de probar. Claro, y no se han abierto los casos, aun cuando, que era la tesis de Gajardo, decía, pero a ver, momento, usted me puede decir que efectivamente no se va a investigar el tributario, pero investigue el tributario no para condenar por el tributario, sino para ver si hay cohecho. Claro. Porque si hay cohecho, el cuento es otro. O sea, y ¿alguien tiene alguna duda de que a tanta gente se le olvidó su ideología, ¿ya?, cuando le llegaba este financiamiento? Eso se llama cohecho. O sea, eso es un delito. Entonces tenemos que... O sea, esto debería estar enteramente abierto porque es una situación seria. O sea, Chile es un país muy corrupto, solo que es legal. O sea, claro, es muy corrupto. Es un país muy corrupto, solo que es legal. Y lo que sí es cierto es que es corrupción de poca monta. Son montos bajos para los estándares internacionales de corrupción. Sí, claro. ¿Ya? El chileno es barato, para decirlo. Es de pollo con papas fritas. Claro. O sea, el resumen es, Chile es un país muy corrupto, pero es es legal y es barato. Son servicios legales y baratos. Claro, la corrupción en Chile es extendida, pero es legal y barato. Tú sabes que, claro, lo que pasa es que a diferencia de otros países, yo por ejemplo una vez cuando fui a Brasil y conté más o menos los casos de corrupción acá en Chile, se mataban de la risa. Sí, no, pero en serio, estos casos de corrupción acá en Brasil no aparecen en las breves. Claro, por supuesto. Allá se roban las empresas del Estado. Pero además pero con boletas, compadre. Claro. Con boletas, dando boletas. O sea, es una cosa formidable. Entonces... somos leguleyos más que... Claro, somos leguleyos. Pues, si no, el único país del mundo donde se venden las leyes en las calles. Entonces, y las operaciones políticas están a merced de todas estas cosas todo el día. O sea, yo veía, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la siguiente noticia? Ayer o anteayer, en
medio crítico, supuestamente como el mostrador, ¿no? Justamente sobre el fiscal Gajardo, ¿no? La titular era algo así como el interrogatorio con guante blanco del fiscal Gajardo a Ponce Lerú, sobre el interrogatorio de hace no sé cuántos años, ¿no? 2 o 3 años. Sí. ¿No? Entonces, Por ahí. ¿cuál es el sentido de esa noticia? No había, eso ocurrió hace 2 años, ¿no? No aparecía el interrogatorio, no es que uno... Quiere que lo interroguen como a los ecuatorianos que metieron presos, Claro, así que los torture con y electricidad. muéstreme además, porque además efectivamente el tipo no firmó nada, con Tessera era el que hace las operaciones, pero muéstreme el interrogatorio por último, pero no decía nada, era un juicio firmado. Yo dije, bueno, ¿qué periodista lo firma? Así ya, ok, Ya. firmado por el mostrador. Fuente Ovejuna fue. Entonces, chuta, dice, bueno, estas cosas son parte del paisaje, desgraciadamente. Sí, sí. Ahora, perdón, pero Sí. son las 32. Ponemos algo de música. Yo quiero que hablemos un poquitito de lo que está pasando en Brasil, porque a mí, después de haber visto durante tanto tiempo a todo el mundo asegurando que Lula había caído y nunca más se iba a Sí. levantar, punteando en las encuestas y con una decisión a favor de la Corte Suprema, Sí. esto se está poniendo Y interesante. comentando el Mundial, además. Y Temer haciendo Sí. una sobre otra, digamos. Michelle Temer, que es de temer, de Sí. verdad. Lo último que me enteré, me comentaba un tipo en Uruguay ahora, que le había sacado el derecho a las horas extra a los trabajadores de transporte, entre ellos los camioneros. Me decía, siento que los brasileños ya son locos para manejar. Imagínate un brasileño que maneje 15 horas seguidas un camión con 30 toneladas de carga, no me cruzo la carretera con él, ni loco. 8:37 minutos. Dinamarca y Australia acaban de empatar con un penal cobrado a través del VAR Exactamente, para Australia, a Jurari Poulsen. Hedinak anotó para Australia. Claro, un penal que Literalmente a cabecea. partir del VAR, porque era Sí. penal para tomar una decisión bien borracha. O sea, Fue un cabezazo y el jugador danés salta como de espalda y le pega la pelota en la mano. Pero claro, lo que hablábamos, chiquillos, que ya no existe esta intencionalidad, porque eso abiertamente no hay intención. No, de ninguna intención. pero ahora... La firma considera que esto es un hecho positivo, no fenomenológico. Exactamente. Hay que saltar con las manos amarradas a la espalda a partir de ahora. Y con cuidado porque igual te puede pegar. Sí, Un Claro, rebote porque raro ahí. O en los bolsillos, pero el short de los jugadores no tiene bolsillos. entonces, hay que implementarlo. ahora está bien entretenido el partido. Sí, Está Formas de activo. inventar goles, esto para vender. Sí. claro. Era más fácil saltar los arcos, digamos. Sí, Necesito- hacerlo de todo el largo de la cancha. Muy bien. Bueno, seguimos. Dejamos planteado el tema Sí. a ver, la condena, o mejor dicho, el proceso brasileño en el cual se saca a una presidenta por maquillar las cifras fiscales, algo que si se aplicara en todo el mundo le costaría el puesto a la mitad de los líderes de la Unión Europea y a la otra Y mitad a la de ONU. Ya. Ni hablemos de Rusia u otras partes, digamos, o Estados Unidos. Y que terminó con la salida de Dilma Rousseff, la llegada de Michel Temer, que en una maniobra de esas de palaciega, de andar faenándose amigos, digamos, o hermanos o parientes cercanos, finalmente termina con él en el poder, tomando una serie de decisiones proempresariales que, claro, como en Chile tenemos esta devoción proempresarial, consideramos Sí, muy buena, sí. pero claro, cuando tú empezás a quitarle derechos a los trabajadores, llega un momento que los trabajadores pueden llegarse ofendidos, digamos, llegar a sentirse ofendidos y decir, bueno, esta vez voy a votar por Lula, que es exactamente lo que está ocurriendo. pasando. Sí, lo primero que dijiste es muy importante, es decir, que hay muchos de los procesos con los cuales se saca algún presidente en el mundo se producen a partir de casos que son completamente rutinarios. Claro. O sea, por de pronto el actual presidente de Estados Unidos dictó su propio informe médico. Sí, El médico, sí, el sí, médico sí. confesó que Me lo que él dictó. había escrito lo había dictado, ¿ya? El único informe médico en la historia de la humanidad que dice que alguien tiene una salud fenomenal. Claro. Y que Don Ignacio, tome nota. El señor Rafael Gabado goza de excelente salud, es una persona de una entereza increíble y probablemente tendrá muchos años más de vida. tiene probablemente la mejor salud del mundo, decía, porque era la única persona que tomaba mucha Coca-Cola y comía mucha
y comía muchas hamburguesas y que no tenía ningún problema de salud. Entonces se pone un poco naranjo más bien. Pero eso es lo único que le pasa. Entonces, eso que es un trámite oficial, obligatorio para ser candidato presidencial y para ser presidente de Estados Unidos, y que se revela que está hecho a partir de una falsedad, ¿ya? Resulta que no importó. No. Eso habría votado a cualquier presidente que a Estados Unidos le importase votar en alguna parte del mundo. Entonces, aquí lo que pasó fue efectivamente eso, se destruyó a Dilma Rousseff a partir de ese hecho. A Lula se lo encarceló luego unos interrogatorios que son formidables. Y de la declaración de un empresario, una declaración, sí. Nada más, ni un papel escrito, Sí. nada más. Eso en cualquier parte del mundo, Sí. y eso fue una columna publicada en el, creo que en el Washington Post o el New York Times, Claro. decía que en Estados Sí. Unidos eso no hubiera pasado. Digamos que además fue un hecho tan insólito que incluso los medios asociados normalmente a la política exterior norteamericana estuvieron en contra de la encarcelación de Lula. Sí, claro. O sea, New York Times, Washington Post, los dos estuvieron en contra. Entonces, esta fue una locura total. Bueno, y efectivamente esta locura total está terminando en que sencillamente la gente está apoyando a Lula. Hay además ya decisiones formales que La Corte Suprema empieza ya a dar una señal de potencia, de decir, mira, no, este tema... No, lo que dijo la Corte Suprema es esto de llevar a una persona coercitivamente Sí. al interrogatorio, Sí. no es legal. Claro. No es Y legal eso- porque esa persona tiene y eso, plazos jurídicos que una cumplir. falta Claro. procesal anula todo un proceso. Claro. Entonces, tenemos allá una situación distinta y, aprovechando esta situación, hay una señal que se da hoy día con que Pepe Mujica va a ir a ver a Lula a la cárcel. El gurú, como el gran claro, chamán de la izquierda. y la santidad. Claro, el Un equivalente pecado al concebido. papa de la izquierda Es latinoamericana. un pecado concebido. Entonces frente a eso, ¿ya? El que no conocía a Odebrecht, el que no conocía... entonces, claro, uno mira el escenario y la verdad es que el asunto se empieza a dibujar de manera distinta. Y si uno mira que hay una alta probabilidad de que gane López Obrador en México, que a pesar de que perdió con distancia, en Colombia la izquierda por primera vez aparece en la historia de Colombia desde el siglo XIX. Sí, ¿ya? claro. Si uno ve que efectivamente apareciera Lula en el camino, ve lo que está pasando con Macri, que está... Caída de 8% en la bolsa. Pero, y la verdad es que que es donde se suponía que él jugaba su mejor juego en la economía. Exacto. Se le cae un 8% a la bolsa y se le evalúa la moneda. Uf. No, le pasa lo mismo que le pasa a cualquier presidente Argentino. Entonces, eso es todo. Entonces, No es noticia. Lo que le ha venido pasando de Menem para adelante. entonces tú dices, bueno, pero esta situación, esto empieza a dibujar un escenario donde, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que no tiene que ver con que la izquierda se fortalezca. No, claro, no, la izquierda está... Aquí lo que está débil es el mundo. Si eso es lo importante. Lo importante es que aquí el mundo no tiene estructura. Entonces, claro, tú dices, no es que esto es la Guerra Fría y ahora el otro eje está armándose. No, esto va a tener de repente 8 gobiernos de un lado en un momento durante 10 años, después 8 del otro por otros 10 años, y no va a significar nada. O sea, es un mundo sin sentido, es una cosa increíble. Es asombroso cómo en Chile en particular la exoposición, digamos que hoy día es algo raro en el Congreso, Sí. no logra instalar ningún tema, sino que los pone el Frente Amplio. Sin embargo, aún dentro de los temas del Frente Amplio se extraña aquellas grandes ideas Sí. lideradoras del siglo pasado. La derecha tampoco las tiene. No. Habla de gestión, pero una y otra vez fracasa en su gestión, me refiero a Latinoamérica ahora. Y en el mundo en general, el votante parece deambular de uno a otro lado sin encontrar un anclaje que le permita diseñar un proyecto a 20, 30 años plazo. Mira, hay una profecía, digamos, de Max Weber en 1905. En el final de un libro muy conocido que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, claro. Pero él, este párrafo es muy impropio de él porque él era muy serio y no le gustaba hacer como juicios de valor. De hecho, él pide disculpas, pero no borra el texto. Notable. ¿Ya? Entonces, y en una página empieza a explicar y dice básicamente dos cosas. Dice, primero, el capitalismo prodigará unos bienes y ha prodigado unos bienes insólitos en la historia. Vamos a tener más bienes que nunca. Claro.
Y los bienes originalmente tenían que servirnos a nosotros para realzarnos como seres humanos. Sin embargo, pronto estaremos, dice, presos de esos bienes. Y agrega, ¿quiénes habitarán en el futuro en este mundo? Entonces contesta con una frase que es de Goethe. Dice, quienes habitarán en este mundo serán, dice, y cita a Goethe, especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Y esas nulidades señalarán que son la máxima realización de la historia y que en el fondo la historia ha terminado con ellos. Entonces estamos viviendo en ese mundo, en un mundo donde la carencia, esto es una mera... ¿Cómo se traduce esto? El mundo es una mera operación. La derecha defiende la operación. Eso es todo. Y por tanto su único proyecto es decir, apoyo el engranaje. Claro. ¿Ya? Y estoy dispuesto Porque a echarle funciona. aceite. Claro. Estoy dispuesto a echarle aceite. ¿Ya? Y la izquierda, sin proyecto, solo dice, miren, a mí me parece el engranaje muy malo y estoy dispuesto a sabotearlo. Pero eso es todo. Entonces, pero está el engranaje. Pero está el Y sigue, engranaje. claro. Y Max Weber lo que dice es, este engranaje, en estas condiciones, solo necesita combustible fósil para seguir viviendo. Lo cual es preocupante porque el combustible fósil se está acabando. Pero él no pensaba que existía el nuclear. Claro, Era claro, 1905. Claro. Tiene toda la razón. Entonces uno dice, oye, pero de verdad, en este contexto, y esa falta de idea, por ejemplo, el Frente Amplio presenta una acusación constitucional a Santelices. A Santelices. Yo quiero contarles, por ejemplo, que el Frente Amplio, adentro del Frente Amplio, RD, por ejemplo, no quería la acusación constitucional. ¿Por qué? Privadamente. Ya, Entonces, puertas adentro. Puertas adentro. Pero no quería la acusación constitucional. El argumento de ellos, que se esgrimía, era bien ridículo, era porque no les habían avisado antes. ¿Ya? ¿Hubo falta tiempo para analizar? ¿O? No, decían que a ellos no le habían avisado que no se hacía eso por la coalición y qué sé yo, entonces estaban medio molestos por la situación. Por el tema de forma. A alguien se le ocurrió antes que a mí, digamos. Claro, entonces, cuando, no sé, está lleno de decisiones que se toman a partir de cosas así, es normal, además que a cada parlamentario se le puede ocurrir una idea, está muy bien eso, o sea, no hay que coartarlo. Se le llama iniciativa. Es una iniciativa, claro, se llama iniciativa. Entonces uno dice, a ver, claro, después, como se perdió, todos pueden rasgar vestidura y decir, mira, cómo no se plegaron a esto tan importante, qué sé yo. Pero yo creo que ahí, entonces cuando todo se transforma en una operación, cuando tú empiezas a criticar algo que en realidad no te molestaba que ocurriera, que es lo que pasaba con la concertación, que se movían para rechazar un proyecto, pero vociferaban diciendo que lo apoyaban. Claro. ¿Ya? O sea, todo eso de la política convertida en mera operación es parte de esta lógica en la cual efectivamente se pierden los fundamentos últimos que decía Rafa, que es tener una idea, una ideología. ¿Por qué los mundiales ya no funcionan para hacer gran política? ¿Por qué las olimpiadas ya no funcionan? Que es lo que viene pasando con los últimos mundiales. El último probablemente fue el donde se logró hacer algo, pero el último donde se logró hacer algo políticamente a favor del país fue el de España, la Olimpiada del 92. Esa fue la última vez que un país... China el 2008, ¿no? Es que China venía ya, o sea, Sí, bueno. no instaló una agenda. China colocó el mundial como una corona más de Exacto. una joya más de una corona Exacto. más grande, digamos. Exactamente. No es la corona. Pero no lo usó para poder potenciarse. España, en cambio, Del fue 92. otro país después Claro. de la Olimpiada. Sí. Dejó de ser el norte de África, como le decía. Como se le decía históricamente, Sí. siempre se le dijo, Claro. se le dijo eso. Si Martel puso el límite. Exacto. De Francia para acá arriba es Europa y para abajo es moros. Entonces todo eso, uno dice, bueno, ¿por qué no sirve? Porque no es por culpa de los mundiales, es porque ya no hay nada arriba. Po. Claro. No hay ninguna ideología que convocar, no hay nada que decir. O sea, lo único que le importa a Putin ahora, por ejemplo, es que el mundial no tenga atentado. Y además lo está haciendo de lujo. Sí. Ese es el gran punto. Y invitó a Joseph Blatter. Sí. Blatter, no me importa que te estén juzgando en todos lados. Amigo mío, ven para acá. No sé, eso no, esas cosas. A mí que me importa. Pepino y medio le importa. O sea, Nadie. a ver, la Guerra Fría al menos sirvió para algo, dice, para informarme a mí. Joseph, este es el único país del mundo donde el presidente tiene más poder que la FIFA. Ven nomás. Estaba leyendo una historia del sitio de Leningrado en la Segunda Guerra por los alemanes cuando estaba sitiado, y ahí murió el papá de Putin, Sí. que era un importante oficial que estuvo en ese sitio. Bueno, ahí murió la cantidad de militares La cantidad de murieron. gente que murió en De donde hubo canibalismo, cosas así, ¿no? Les recomiendo un libro así, pero que es una maravilla, que está basado en ese momento
y en el hecho de que en ese instante, con canibalismo, con todo, se hace una sinfonía que es la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich. Hay un libro fantástico que describe todo ese proceso, que se llama Leningrado, Asedio y Sinfonía. Es una cosa, pero, o sea, de verdad, así, pasé un verano increíble leyendo. Increíble. 8:55 minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo. No quiero terminar el programa sin dar un repaso a lo que ha sido el Mundial hasta ahora. Un mundial de sorpresa hasta ahora. Sí, recordemos que va 1-1 Dinamarca con Australia. Un partido apasionante. Sí, no estaba tan mal porque uno dice, Dinamarca. No, si no se dio mal. No, está bueno. ¿Qué te pareció destacar, Alberto Mayor? O sea, obviamente la situación de Latinoamérica, muy lamentable. Latinoamérica, salvo por México, que... Sí, salvo por lo de México, que fue increíble. Pero en general, además que el gol de México es una cosa así fantástica. Pero de verdad la situación es bien preocupante, porque además es lo que tenemos, po. Esto es lo nuestro. Es la dimensión en el mundo donde Latinoamérica tiene poder. En el fútbol, en la FIFA, en todas esas cuestiones, para bien o para mal. Hemos tenido mal arranque, igualando el del 82, sí, en términos de rendimiento, malito. Uruguay sacando la cara con 1-0, pero sacando la cara igual. Sí. Ahora, lo interesante es esta disputa Ronaldo-Messi. Está fabulosa. Está muy buena. Y Neymar mirando desde la tribuna porque no ha hecho nada. Nada. Claro, que se lesionó, cuestionado. Claro. Cuestionado por su pelo también. Es lo único novedoso. Que desgraciadamente Salah no llegó a... Y Salah lo único que pudo hacer es anotar el gol, el gol de penal, pero no llegó en condiciones para jugar bien, entonces desgraciadamente lo perdimos. ¿Apuesta para hoy Perú-Francia? Perú-Francia. No, yo creo que Francia tiene... lo normal es que gane Francia, obviamente queremos que gane Perú, pero... ¿Y Argentina-Croacia? Ese partido está difícil. Yo creo que Argentina no lo alcanza a ganar. Yo creo que lo empata. Tú dices que hoy... o sea, si Argentina empata, ¿tú sabes cómo van a estar en Argentina? No, San Pablo tiene que ir asilo en Rusia. Ya está. Vladimir, por favor. No, además que el tema del amateurismo lo mató. O sea, los irlandeses, los señores volvían a la... O sea, ellos sí que son amateurs. Al Instituto de Geología de no sé qué y al banco de no sé cuánto a trabajar. Y el otro a firmar comercial, el arquero, que es cineasta, además. Que ya hizo la película más épica de la historia con la tajada del penal, digamos. Y además, claro. Y además... No, era cosa de leer los tweets de los hinchas argentinos después del empate con Islandia y eran unas piezas gráficas de cómo trataban a sus... Pero es que jugaron muy mal. No. Era terrible. Además que el equipo irlandés, objetivamente, cuando tocaban la pelota era terrible. O sea, de verdad le rebotaba la pelota en cualquier parte, ni siquiera en el pie, como que la pelota se elevaba y le pegaba en la rodilla, así, milagrosamente. Pero fue a cojones, a espíritu. Eso es admirable siempre. Esas cosas han ganado un mundial, ¿eh? Que son esos equipos que cuando le hacen un gol deberían estar muertos. Porque claro, que si empatan a 0 pueden hacerlo, pero de repente cuando hacen un gol, hasta hicieron un gol. No, todo notable el partido. Así que tú apuestas empate hoy día Argentina-Croacia. Sí. Muy bien. Después clasifica Argentina siempre, las primeras ruedas de Argentina son históricamente problemáticas. Sí. Entonces, después clasifica... Por un tubo y llega a la final o la semifinal igual. Claro. Pero no es lo que le pasó al pasado, donde tenía la autopista hecha hasta la semifinal. También es cierto. Claro. Don Alberto Mayol, se nos gracias. cumple ahora. Muchísimas gracias, compadre. Información con actitud. Escuchas el Sonar Informativo del 105.3 FM.